El agua fría del río Manzanares se cerraba sobre la cabeza de la mujer como una tumba líquida. Y en ese instante, Javier, un chico de 18 años que huía de su casa en las afueras de Madrid, vio cómo el coche se hundía con ella dentro. Sin pensarlo dos veces, saltó al agua helada, nadando contra la corriente furiosa que lo arrastraba. Y tras 9 minutos interminables bajo la superficie, emergió con la esposa del jefe de una banda motera en brazos, salvándola de una muerte segura. Pero esa heroicidad no solo le salvó la vida a ella, lo catapultó directamente al corazón de un mundo de lealtades férreas y secretos oscuros, donde su propia identidad como gay se convertiría en el mayor riesgo. Javier corría por las calles empedradas de Lavapiés esa noche de otoño, el aliento entrecortado y el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Había dejado atrás la casa familiar en Carabanchel, donde su padre, un hombre conservador y devoto católico, lo había descubierto besando a un compañero de clase en el parque. «Eres una vergüenza para esta familia», le había gritado su padre, blandiendo el cinturón como un arma de juicio divino, mientras su madre lloraba en silencio, atrapada entre el amor por su hijo y el miedo al que dirán de los vecinos. Javier no podía quedarse, el peso de las expectativas familiares, la presión de una sociedad española que aún susurraba prejuicios contra los diferentes, lo empujaba a huir. Llevaba solo una mochila con algo de ropa y unos pocos euros robados de la caja de ahorros familiar. Madrid, con sus luces brillantes y multitudes anónimas, parecía el refugio perfecto para reinventarse. Pero la realidad lo golpeó como un puñetazo, sin dinero, sin amigos. Dormía en bancos de parques y mendigaba comida en mercados. Esa fatídica noche, mientras cruzaba el puente sobre el Manzanares, oyó el estruendo de un accidente. Un coche deportivo negro patinó en la carretera mojada por la lluvia reciente, chocando contra la barandilla y cayendo al río con un splash ensordecedor. Javier se asomó, viendo cómo el vehículo se hundía rápidamente. Dentro, una mujer de unos 35 años luchaba desesperadamente contra el cinturón de seguridad, sus ojos llenos de pánico reflejados en la luna menguante. Sin un segundo de vacilación, Javier se quitó los zapatos y saltó al agua gélida. El frío lo paralizó al instante, pero nadó con todas sus fuerzas hacia el coche sumergido. 9 minutos, eso fue lo que tardó en romper la ventana con una piedra que encontró en el fondo, cortar el cinturón con un cuchillo improvisado de su mochila y arrastrar a la mujer inconsciente a la superficie. Cuando emergieron, jadeando, un grupo de moteros con chaquetas de cuero adornadas con calaveras y el emblema de Hermandad de Hierro ya se había congregado en la orilla, alertados por el ruido. El líder de la banda, un hombre imponente llamado Raúl, de 42 años, con barba grisácea y ojos que parecían haber visto 1000 batallas, se acercó corriendo. Era su esposa, Elena, la que Javier acababa de salvar. Raúl lo miró con una mezcla de gratitud y sospecha. Pero en ese momento, la lealtad motera primaba sobre todo. «Chico, has salvado a mi reina. Eres uno de nosotros ahora», dijo Raúl, extendiendo una mano tatuada. Javier, temblando de frío y agotamiento, aceptó el apretón, sin saber que acababa de entrar en un mundo donde las deudas se pagaban con sangre y los secretos se guardaban bajo llave. Lo llevaron a su guarida, un taller mecánico en las afueras de la ciudad, disfrazado de club social para moteros. Allí, lo vistieron con ropa seca, le dieron comida caliente y un lugar para dormir. Pero mientras yacía en un sofá viejo,
Javier no podía dejar de pensar en su propia huida. ¿Había escapado de un infierno familiar para caer en otro? Al día siguiente, la realidad de su nueva vida se desplegó como un mapa lleno de minas. Raúl lo presentó al grupo, una docena de hombres rudos, curtidos por la carretera y las peleas callejeras. Entre ellos destacaba Marcos, el hijo de Raúl, de 28 años, con músculos forjados en gimnasios improvisados y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Recuerdo de una riña con una banda rival. Marcos era el segundo al mando. Un tipo callado pero con una inteligencia afilada que lo hacía indispensable. Javier sintió una atracción inmediata hacia él. Algo que lo aterrorizó. En su mundo anterior, había reprimido esos sentimientos por miedo al rechazo. Ahora, en medio de una banda motera conocida por su machismo exacerbado, admitir su orientación sexual sería como firmar su propia sentencia de muerte. Raúl, agradecido, le ofreció un trabajo en el taller: reparar motos, limpiar herramientas. Nada complicado. Aquí valoramos la lealtad por encima de todo. Chico, traiciónala y te arrepentirás, advirtió Raúl, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Javier se sumergió en la rutina. Pero los conflictos internos lo carcomían. Por las noches, recordaba las discusiones con su familia, su padre citando pasajes de la Biblia sobre la abominación, su madre suplicándole que cambiara por el bien de todos. Ahora, en la hermandad, oía comentarios homofóbicos casuales durante las cervezas: esos maricones no durarían un minuto en la carretera. Se obligaba a reír, a fingir. Pero cada día el disfraz pesaba más. Marcos, sin embargo, parecía diferente. En las pausas para fumar, conversaban sobre motos, sobre la libertad de la carretera. Y Javier detectaba una vulnerabilidad en sus ojos, un eco de su propio dolor. Una tarde, mientras reparaban una Harley juntos, sus manos se rozaron accidentalmente. Y Javier sintió un escalofrío. Marcos se apartó rápidamente. Pero no dijo nada. ¿Era imaginación suya? ¿O había algo más allí? La tensión familiar no tardó en alcanzarlo. Su madre, desesperada, había puesto carteles de desaparecido por todo Carabanchel. Javier los vio en un periódico que alguien dejó en el taller. Y el corazón se le encogió. Quería llamar, decir que estaba bien. Pero sabía que volver significaría enfrentar el rechazo de nuevo. En cambio, se quedó, atraído por la promesa de pertenencia que la hermandad ofrecía. Pero las grietas aparecían. Raúl le confió que Elena había estado discutiendo con él esa noche del accidente, acusándolo de infidelidad con una camarera del bar motero. La salvé. Pero salvé su matrimonio, se preguntaba Javier. Y en medio de todo, su atracción por Marcos crecía. Un secreto que amenazaba con desmoronar su frágil equilibrio. Los días se convirtieron en semanas. Y Javier se integró más en la hermandad de hierro. Aprendió a manejar una moto, a negociar piezas en el mercado negro y a leer las señales sutiles de lealtad entre los miembros. Pero el precio era alto: cada chiste homofóbico, cada mirada de desprecio hacia los débiles, le recordaba que vivía una mentira. Raúl lo trataba como a un hijo adoptivo, contándole historias de su juventud en las calles de Barcelona, donde había fundado la banda para proteger a los suyos de las pandillas rivales. La familia es lo que eliges, no lo que te imponen, decía Raúl.
Irónicamente. Sin saber que Javier había huido precisamente de una familia impuesta. Marcos. Por su parte. Se convirtió en su sombra. Lo entrenaba en peleas cuerpo a cuerpo, enseñándole a defenderse en caso de un enfrentamiento con los Lobos Negros, una banda rival que controlaba el sur de Madrid. Durante una sesión en el patio trasero del taller, Marcos lo derribó al suelo, sus cuerpos presionados en una llave. Tienes que ser más fuerte, Javier. Aquí no hay lugar para la debilidad, murmuró. Su aliento cálido contra el cuello de Javier. El chico sintió un pulso acelerado. No solo por el esfuerzo físico, sino por la proximidad. ¿Marcos sentía lo mismo? Esa noche, en una fiesta de la hermandad, con cerveza fluyendo y música rock atronando, Marcos lo llevó aparte. Gracias por salvar a mi madre. No sé qué habría hecho sin ella, dijo, con voz ronca. Javier, embriagado por el alcohol y el momento, casi confesó sus sentimientos. Pero se contuvo. En cambio, hablaron de sus pasados. Marcos reveló que su madre, Elena, lo había criado sola mientras Raúl estaba en prisión por un asalto menor. Y que la banda era su única familia verdadera. Pero los conflictos externos irrumpieron. Los Lobos Negros, enterados del accidente, vieron una oportunidad para debilitar a la hermandad. Enviaron un mensajero con una amenaza: devuelvan el territorio del río o pagarán. Raúl, furioso, planeó una contraofensiva. Javier, aterrorizado, se vio arrastrado a una reunión secreta donde se discutían tácticas violentas. Su conciencia gritaba: ¿era esto lo que quería? ¿Huir de la opresión familiar para unirse a una vida de crimen? Y peor aún, su secreto gay lo ponía en riesgo, si lo descubrían. La lealtad de la hermandad se evaporaría. Una noche, mientras vigilaba el taller, oyó a dos miembros hablando: ese chico nuevo es raro. No sale con chicas. El pánico lo invadió. La presión familiar resurgió cuando su hermano mayor, Pablo, de 22 años, lo localizó a través de un contacto en la policía. Pablo apareció en el taller, disfrazado de cliente, y lo confrontó en un rincón. Vuelve a casa, Javier. Mamá está destrozada. Papá se arrepiente. Dice que fue un error. Pero Javier sabía la verdad: el arrepentimiento era condicional. Exigía que cambiara, que negara su identidad. No puedo, Pablo. Aquí al menos soy libre. O eso creo, respondió, con voz temblorosa. Pablo se fue enfadado, pero prometió no delatarlo. Ese encuentro reavivó el conflicto interno: ¿valía la pena sacrificar el amor familiar por una libertad ilusoria? Mientras tanto, la relación con Marcos se tensaba. En una salida en moto por las sierras de Guadarrama, se detuvieron en un mirador. El sol poniente teñía el paisaje de oro. Y Marcos confesó: a veces siento que no encajo aquí. Mi padre espera que sea como él. Pero yo tengo dudas. Javier, con el corazón en la garganta, tocó su mano. Yo también dudo todo el tiempo. Fue un momento cargado. Pero Marcos se apartó, murmurando algo sobre lealtad. Javier se sintió traicionado por su propia esperanza,
¿Era Marcos gay también? ¿O solo un amigo confundido? La duda lo carcomía, agregando capas a su tormento psicológico. El clímax se acercaba con el enfrentamiento contra los lobos. Raúl ordenó a Javier participar en una emboscada en un bar neutral. Prueba tu lealtad, chico, dijo Javier. Atrapado. Aceptó. Pero en su mente bullían preguntas éticas. ¿Era correcto unirse a la violencia por gratitud? Durante la preparación, descubrió un secreto, Elena. La mujer que salvó. Tenía un affair con un miembro de los lobos. Lo que había causado el accidente. Confrontó a Elena en privado. ¿Por qué no lo dices? Esto podría evitar una guerra. Ella, con lágrimas, respondió, porque destruiría a Raúl. Y a Marcos. Elige, silencio o traición. Javier eligió el silencio. Pero el peso moral lo aplastaba. La emboscada en el bar El Toro Rojo fue un caos de puños y botellas rotas. Javier, oculto en las sombras, vio cómo Raúl y Marcos lideraban el ataque contra los lobos negros. Él mismo tuvo que defenderse de un agresor, golpeándolo con una silla para proteger a un compañero herido. La adrenalina lo impulsó. Pero al final de la noche, con moretones y sangre en las manos, se cuestionó, ¿había cruzado una línea irreversible? La victoria fue pírrica, un lobo murió en la refriega. Y la policía empezó a investigar. Raúl lo felicitó, eres hierro puro, Javier. Pero el chico se sentía hueco. Como si cada decisión lo alejara más de quien era realmente. Marcos, herido en el brazo, lo buscó esa noche en el taller. Gracias por cubrirme allá atrás, dijo, mientras Javier le vendaba la herida. La proximidad era eléctrica, sus miradas se cruzaron. Y esta vez, Marcos no se apartó. Javier. Yo siento algo por ti. Algo que no debería en este mundo. Las palabras colgaban en el aire. Un confesión que Javier había anhelado. Se besaron. Un beso robado en la oscuridad. Lleno de pasión reprimida y miedo. Pero la euforia duró poco, al día siguiente. Raúl lo sorprendió en un momento de intimidad sutil. Una mano en el hombro demasiado prolongada. La furia de Raúl fue inmediata. ¿Qué es esto? ¿En mi casa? No. Esto es una traición a la hermandad. El conflicto explotó. Raúl, cegado por sus prejuicios arraigados en una educación tradicional, acusó a Javier de corromper a su hijo. Lo salvaste a Elena para infiltrarte y destruirnos desde dentro, gritó. Marcos defendió a Javier, papá. Esto no es una elección. Es quien soy. Pero Raúl no escuchaba, expulsó a Javier del taller, amenazando con violencia si volvía. Elena, enterada, intervino, Raúl. Él salvó mi vida. Es así como pagas una deuda. Pero el daño estaba hecho. Javier huyó de nuevo. Esta vez con el corazón roto, sintiendo la traición de Marcos, quien no lo siguió inmediatamente, dividido entre su amor y su lealtad filial. La sociedad española, con sus avances en derechos LGBT pero aún plagada de machismo en círculos como las bandas moteras, amplificaba el dolor. Javier se refugió en un albergue para jóvenes en crisis en el centro de Madrid, donde conoció a otros como él, chicos rechazados por sus familias por ser gay. Allí,
En sesiones de terapia grupal. Enfrentó sus demonios, el rechazo paterno, la presión de encajar, las decisiones éticas en la hermandad. ¿Vale la pena fingir por pertenecer?, se preguntaba. Mientras, Marcos luchaba internamente. Confrontó a su padre: si no aceptas quién soy, pierdes un hijo. Raúl, atormentado por el secreto de la infidelidad de Elena que Javier le había revelado en un momento de ira antes de irse, se quebró. Admitió sus fallos: he sido un hipócrita. Perdí a mi familia por orgullo. Pablo, el hermano de Javier, reapareció. Esta vez con su madre. La encontraron en el albergue, suplicando perdón. Hijo, tu padre está equivocado. Te quiero como eres. Pero Javier, herido, dudaba: ¿era genuino o solo miedo a perderlo para siempre? La reconciliación familiar pendía de un hilo, exigiendo que Javier eligiera entre perdonar y olvidar, o cortar lazos definitivos. En paralelo, Marcos dejó la hermandad temporalmente, buscando a Javier. Lo encontró en una plaza soleada. Y se disculpó: elegí mal. Te elijo a ti ahora. Pero la confianza estaba rota. Javier lo rechazó inicialmente, temiendo más traiciones. El clímax emocional llegó en una confrontación múltiple. Raúl, enterado de la ubicación de Javier por Marcos, apareció con Elena. Chico, cometí un error. La hermandad es sobreprotección, no prejuicios. Vuelve. Y trae a mi hijo contigo. Javier, frente a su propia familia y la adoptiva, tuvo que decidir: aceptar la redención o rechazar un mundo que lo había herido. Eligió el perdón cauteloso, pero con condiciones: aceptación total de su identidad. La familia biológica y la hermandad se entretejieron en un frágil equilibrio. Pero las cicatrices permanecían. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios. Javier volvió al taller, pero como igual, no como subordinado. La hermandad, bajo presión de Raúl, inició un proceso de apertura: charlas sobre diversidad, alianzas con grupos LGBT locales en Madrid. Marcos y Javier consolidaron su relación, enfrentando miradas suspicaces pero ganando aliados. Sin embargo, los costos eran evidentes. Javier perdió la inocencia de su juventud, marcado por la violencia y las traiciones. Su familia biológica se esforzaba: su padre, en terapia, aprendía a aceptar. Pero las discusiones persistían. ¿Por qué Dios me dio un hijo así?, preguntaba. Y Javier respondía: porque Dios no comete errores. Elena, agradecida eternamente, se convirtió en una aliada. Reveló su affair a Raúl, lo que casi destruye el matrimonio. Pero llevaron a una reconciliación profunda. Todos pagamos precios por nuestros secretos, le dijo a Javier. Él asentía, sabiendo que su propia elección de unirse a la hermandad había sido un doble filo: salvación y condena. Los lobos negros, debilitados, firmaron una tregua. Pero la amenaza latente recordaba que la paz era frágil. En el plano personal, Javier y Marcos navegaban por matices éticos. ¿Era moral quedarse en un mundo de crimen menor, o abandonarlo todo por una vida normal? Decidieron reformar la hermandad, transformarla en un club legal de motos.
enfocada en caridad y protección comunitaria. Pero no sin sacrificios, varios miembros se fueron, rechazando el cambio. Javier, ahora de 19 años, reflexionaba en las noches, el rescate de Elena había sido el catalizador. ¿Pero había valido la pena el dolor? Su atracción inicial por Marcos se había convertido en amor verdadero. Pero teñido de dudas, ¿podía el amor nacer de la adrenalina y la gratitud? La sociedad alrededor evolucionaba lentamente. En manifestaciones del orgullo en Madrid, Javier marchaba con Marcos, sintiendo por primera vez orgullo real. Pero los prejuicios persistían, un ataque homofóbico en un bar les recordó la vulnerabilidad. Javier, defendiendo a Marcos, resultó herido levemente. Un recordatorio de que la lucha no acababa. Su familia asistió a una cena reconciliadora, donde su padre, con esfuerzo, abrazó a Marcos. Bienvenido a la familia, dijo, aunque sus ojos traicionaban el conflicto interno. Al final, Javier se paró en el puente donde todo comenzó, mirando el Manzanares fluir. Había salvado una vida, encontrado amor, pero pagado con pedazos de su alma. La hermandad de hierro se había forjado en fuego. ¿Pero era inquebrantable? Marcos se unió a él, tomándolo de la mano. Hemos pasado por el infierno, pero salimos más fuertes. Javier sonrió. Pero en su corazón, las preguntas perduraban. ¿Es correcto sacrificar principios morales por la lealtad a una familia elegida, cuando esa elección implica ignorar prejuicios arraigados?